Pase bien para todos. En este momento los quiero invitar para que nos dispongamos en un ambiente de oración para poder meditar, reflexionar el Evangelio de este domingo 28 de agosto, que es bellísimo. Este Evangelio que corresponde al domingo 22 de este tiempo ordinario. Dice el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto bellísimo tomado del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Este texto tiene 4 momentos. La introducción, una parte que no leemos, recordemos una lectura litúrgica, y las lecturas litúrgicas a veces se obvian algunas partes, pero yo voy a hacer una referencia ahorita para que veamos qué es lo que no leímos, los 5 versículos que no leímos, del versículo 1 al versículo 14, no leemos del 2 al 5, pero ya les digo de qué se tratan esos versículos, que ahí sería la segunda parte. La tercera parte, cuando nuestro Señor se está dirigiendo a los comensales, a los invitados, y la cuarta y última parte, que viene con la conclusión, que es cuando nuestro Señor se dirige al que lo invitó, al anfitrión. Primera parte. Recordemos, tengamos muy presente esto nosotros cuando nos acerquemos al texto bíblico. Veamos el tiempo, el espacio y los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Está nuestro Señor Jesucristo, está el principal de los fariseos, están los comensales y por ahí un enfermito de hidropesía, que ya vamos a llegar allá. ¿Dónde están? En la casa, en el banquete, en la cena de uno de los jefes de los fariseos, del principal de los fariseos. Ese es el lugar. ¿Qué día? ¿En qué momento? La hora de la comida, y están en día sábado. Están en el día de precepto. ¿Cuál era la costumbre en ese entonces, en tiempos de Jesús? Una costumbre bellísima que se tenía. El sábado todos iban y participaban del culto en la sinagoga, así como nosotros los domingos. Ellos iban a la sinagoga y saliendo de la sinagoga, la cotidianidad, la costumbre es que algunos de los rabinos, de los jefes de los fariseos, de los escribas, los maestros de la ley, luego organizaban alguna cena, alguna comida en su casa con diferentes invitados para seguir compartiendo en lo que se había reflexionado en la sinagoga, para seguir ellos disertando desde la palabra. Qué lindo, ¿no? Que nosotros también ojalá en nuestros hogares, en nuestras casas, pudiésemos hacer lo mismo. Los domingos cuando salimos de la liturgia, de la Eucaristía, llegar a nuestro hogar y compartir, meditar, reflexionar, entrar también en disertaciones, en controversias incluso, sobre lo que nos dice el texto bíblico. Eso entonces van a hacer allá en la casa del principal de los fariseos. Nos dice, llegaron entonces allá el día sábado a comer, pero esta traducción dice algunos lo estaban espiando. De pronto en sus Biblias dice, lo observaban detenidamente, lo miraban con detalle. En el texto original, en el texto en griego, la palabra que se utiliza es paraterían.
Paraterien, ¿a qué se refiere? Es como al estar pendiente con segunda intención, es ese observar detalladamente como mirando en qué va a caer. Ojo, ya estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Ya el Señor para ellos había transgredido el día sábado junto con sus discípulos. Entonces ellos estaban a la expectativa de qué era lo que Él iba a decir o qué era lo que Él iba a hacer. Día sábado saliendo de la sinagoga, todos con los ojos en el Señor. A ver, dirían, a ver, veamos en qué la embarra, decimos en Colombia, en qué la embarra, o sea, cómo va a caer, que va a decir que después podamos caerle a Él. Esa es la actitud de los fariseos. ¿Qué va a hacer el Señor? Entonces, ahí vienen los textos que no leemos, la segunda parte. Ahí había un enfermito de hidropesía. La hidropesía es una enfermedad de acumulación de agua en alguna de las partes del cuerpo. Muy extraño, muy raro, que haya un enfermo en la cena, en el banquete. Porque recordemos, y esto nos sirve para que nos vayamos acercando a la conclusión del texto, los enfermos, hay algún tipo de enfermedades, así como la pobreza, en la cultura hebrea de tiempos de Jesús, se pensaba equivocadamente que era consecuencia de una situación de pecado de su pasado o de alguno de sus ancestros. Y por eso veían la enfermedad o la pobreza como un castigo. Y entonces, ¿qué hace alguien? Y si la pobreza o la enfermedad era considerada un castigo producto de un pecado, eso lo hacía impuro. Y si es impuro, ¿qué hace sentado o qué hace ahí en el banquete? Es un detalle muy extraño, ¿no? Un detalle raro. De pronto es que lo querían poner a prueba. Bueno, no sabemos. En el texto no se profundiza sobre eso. Pero es que la introducción que va a hacer el Señor a la sanación es bellísima. Porque entonces están ahí con el enfermito y Él dice, ¿es lícito o no es lícito sanar el día sábado? Todos callados. Nadie decía nada. Y Él va a decir, pues, ¿cuál de ustedes, o un papá, si se cae su hijo, no va y lo levanta? O si alguno de los animalitos se va en un hueco, no va y lo saca de un hueco, así sea el día sábado, y sanó al enfermo. Todos quedaron absortos, todos quedaron calladitos en ese momento. Es que el Señor nos va diciendo, el Señor rompe esquemas de una manera tan linda. Señor, ya a esto del día sábado, recordemos en los sinópticos, ¿no? Él había dicho, el sábado, vea, con que esto se nos quede de hoy de domingo, de la liturgia de la palabra del día de hoy, ya estamos ganando mucho en nuestro proceso de santidad, en nuestro camino de salvación. Dice el Señor, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Más o menos, la norma está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las normas. ¿Qué es más importante? ¿Una persona, el ser humano o las normas? Y a veces, sobre pretexto de cumplimiento de las normas, ¿cuánto agredimos? ¿Cuánto daño le hacemos a las personas? No estamos siendo cristianos. Norma al servicio del hombre. Todos se quedaron calladitos cuando el Señor lo vio sanar el día sábado y enseguida les dirige la parábola. Bueno, acá el texto nos dice que es una parábola, podríamos discutir si realmente o no es una parábola, que ya continuamos con la lectura litúrgica que hoy estamos haciendo. Y el Señor dice, cuando los inviten a una boda, no busquen los asientos de honor, el puesto principal. Esto no es propio del Señor Jesucristo, esto es de la cultura hebrea. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, también nos lo dice. Dice, vayan al capítulo 25 de los Proverbios, dice que cuando sean invitados a un banquete, se sienten 2 o 3 sillas atrás de la que les corresponde, porque todo estaba establecido, como era la ubicación en los banquetes. En los primeros puestos de honor, los más importantes, la palabra importancia, los más notables o los más ricos. Y luego se iban distribuyendo así por el resto de la cena. Del más importante, el más notable, al menos notable, al menos importante. Esto también lo dice el libro del Eclesiástico, capítulo 31-32, son las normas, es casi que como una urbanidad de cómo se tienen que comportar en los banquetes, lo que nos dice el libro del Eclesiástico 31 y 32, estos dos capítulos. Que es lindo, ¿no? Dice algo así como coman moderadamente,
no se llenen mucho, porque si se llenan mucho no van a poder dormir bien. Y ustedes esperen que sea el de mayor dignidad, el primero en tomar los alimentos, y después de que él haya tomado los alimentos, entonces ustedes ya pueden tomar los de ustedes. También se dice al principal, denle los mejores alimentos y a ese es al que se le sirve primero. Y por último, sírvanle al de menor dignidad y pues ya no serán los mejores alimentos, ya se han dado los mejores alimentos entre el resto de los comensales. ¿Qué dice Proverbios? 2 o 3 puestos atrás. Para precisamente eso, para que sean exaltados cuando llegue el anfitrión. Ojo con esa palabra exaltar. Cristo no nos dice que 2 o 3 puestos atrás. Cristo nos dice en el texto, busquen el último puesto, o sea, no 2 o 3 atrás, sino el último, para cuando llegue entonces el que convidó a la boda, nos exalte. Esa palabra exaltar, Filipenses capítulo 2, lo conocen bien, ¿no? La kenosis, ese himno bellísimo que nos habla del abajamiento de Cristo, de cómo nuestro Señor fue humillado, aprovechó la cruz, cómo llegó a la peor humillación de todas, llegar hasta el momento de la cruz. ¿Para qué? Nos dice Filipenses 2, para que el Padre exaltara su nombre sobre todo nombre, de forma que toda rodilla se doble al nombre de Jesús, tanto en el cielo y en la tierra. El que se humilló con la peor de las humillaciones fue exaltado con el nombre sobre todo nombre. Algo bellísimo. Bueno, y eso también nos lo enseña nuestra madre, la Virgencita María, también nos dice, en los primeros capítulos de Lucas, en el Magnificat, ella va a decir, el Señor exalta, enaltece a los humildes y al soberbio lo despide vacío. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Los que siguen la lectura entre semana, o los que participan de la Eucaristía entre semana, esta semana que estamos terminando, nosotros meditamos el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, los introperios a los fariseos y los escribas, donde el Señor les deja muy claro a ellos que son unos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos, bueno, es tanto que el Señor le va a decir a los discípulos, creo que era el lunes o el martes de la lectura, cuidado, ojo, hagan lo que ellos dicen, pero no vayan a hacer lo que ellos hacen. Ese es el fariseísmo, esa es la hipocresía que había en muchos religiosos, porque decían una cosa y actuaban de una manera totalmente diferente. Eso es hipocresía. Cuando yo pienso, yo siento y digo algo contrario a mi pensamiento, a mi sentimiento, eso es hipocresía. También, cuando yo digo una cosa y hago algo totalmente contrario, eso es hipocresía. Terrible sería que yo hablando del amor y tenga sentimientos de odio, que yo hablando del perdón y tenga sentimientos de revanchismo, de rencor, de todo lo que está en contra de la misericordia. Y pensemos, tantos consejos evangélicos, tantas cosas que nos pide el Evangelio que nosotros sabemos y ojalá las estemos anunciando y nosotros no las vivamos. Decía el Señor esta semana, capítulo 23 de Mateo, imponen grandes cargas y ustedes no son capaces de mover un solo dedito. Esa es la actitud de los fariseos, de los que están pendientes, como hoy, de lo que hacen los demás, pero no se dan cuenta, de esa gente que vive pendiente de la pequeña pajita del ojo ajeno, pero no ven la tremenda viga que tienen en el propio. Qué miedo esa gente que vive criticando y que vive discriminando y señalando a los demás. Ojo con esa gente. Sigue el texto diciéndonos, entonces, porque si ustedes se sientan de últimas, serán llamados. ¿Cuál es la palabra que se utiliza acá? Es la palabra kleklemenos. Bueno, esta palabra del griego es el participio pasivo de la palabra kaleo. La palabra kaleo es llamar. Eso es vocación. O sea, más bien cuando nosotros somos los humildes, ahí viene el llamado del Señor. ¿Y a qué nos llama el Señor? A ocupar una mayor dignidad. Y esa es la vida cristiana. Así son las cosas de Dios. Desde el primer hombre llamado,
desde Abraham, pasando por Moisés, por todos los profetas, y si nos vamos al Nuevo Testamento, por todos los apóstoles y personas que también tuvieron un encuentro cercano con Cristo, Él fue el que los llamó. Él es el que nos está llamando. Hermanos, hermanas, el Señor nos convoca, el Señor nos llama, y si queremos nosotros que Él entonces nos llame a una mayor dignidad, ¿qué tenemos que hacer? Seamos los últimos. No busquemos ni caigamos en el pecado de los fariseos que buscaban, vuelvo al texto de esta semana, capítulo 23 de Mateo, que buscaban que los reconocieran, que buscaban el aplauso, que buscaban los primeros puestos, los sitios de honor en la sinagoga y en los banquetes. Esa no es la actitud cristiana. El cristiano es el que realmente vive la humildad, porque la humildad es una virtud tan linda que va unida al amor, y el que es amor, el que vive en el amor, es servicial. El que es humilde, como la Virgen María, le sirve a los otros. El soberbio no, el soberbio para nada. Recordemos la palabra exaltar, ¿no? Lo que dice la Virgencita. El Señor exalta, enaltece a los humildes y al soberbio lo despide vacío. La tercera parte, la cuarta parte, ya la última, donde viene la conclusión, el Señor entonces ya se dirige es al que invitó al comenzar, y dijo al que lo haya invitado: cuando es un banquete, no invites a tus amigos, ni a tus parientes, ni familiares, ni a los ricos. Invita más bien a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Bienaventurado, dichoso tú. Ojo, cuando acá hablamos de los pobres, porque es que yo he escuchado a algunos que hablan, es que el Señor habla de una pobreza espiritual. Si habla de pobreza espiritual, entonces ¿quién sería un rico espiritual? Para mí un rico espiritual es un santo, la Virgen María. Cuánta espiritualidad, cuánta grandeza no tenía ella, pero pobre espiritual que viene siendo. Es que a veces le tratamos de poner a la Biblia cosas que realmente no son. Tengamos presente, siempre la explicación más sencilla en la Biblia es la correcta. Cuando acá se nos habla de los pobres, pues es de los pobres. Es del que no tiene que comer, del que no tiene que vivir, del andrajoso, del que no tiene cómo vestir. Esta semana vamos a leer, en estos días, vamos a leer el capítulo 25 de Mateo. El que no tiene el que tuve sed y no me diste beber, estuve hambriento y no me dieron de comer, forastero, el migrante y no lo atendieron, enfermo y en la cárcel y no lo, bueno, todas las obras de misericordia. Ese es el pobre. No tratemos de poner en boca de nuestro Señor Jesucristo cosas que no son. Es como cuando el Señor, o sea, esas malinterpretaciones, esas hermenéuticas erradas que tenemos de la palabra. Es como cuando en el Sermón de las 7 palabras, cuando meditamos las últimas palabras de nuestro Señor, o sea, lo que Él dice en la cruz, que hay una que dice, tengo sed. Yo he escuchado a muchísimos, y es válido, y es hasta bonito y lindo, pero no es lo que realmente quiere decir nuestro Señor. El Señor dice, tengo sed. Y entonces comienzan los predicadores. Es que el Señor tiene sed de justicia y sed de... Un hombre que ha vivido, no ha comido, no ha bebido absolutamente nada. Los mantienen entre Herodes y entre Pilato caminando, ha sido golpeado, lo han flagelado, lo han desnudado, ha caminado todo ese calvario con esa cruz a cuestas, llegan, lo crucifican, derrama demasiada sangre. ¿Qué es lo que tiene él? Obviamente tiene sed, y no se refiere a la sed de justicia que hablan los predicadores de una manera muy linda y válida, pero ojalá en ese momento nosotros, esa palabra es para profundizar, hablar de la hipóstasis, de cómo Cristo es verdaderamente hombre y por eso padece y por eso tiene sed, y cómo también es verdaderamente Dios. Es hablar de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero, o cuando esa palabra, ¿no? Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué ha abandonado? Muchos dicen, no, es que Él no está abandonado por Dios. Él estaba rezando un salmo de por Dios. El Señor en ese momento, Cristo, la gente se está burlando, está humillado, está sufriendo terrible. Es el momento más duro en la vida de Jesús. Él en ese momento experimentó el abandono del Padre. Eso lo dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Yo creo que lo tengo acá. En este libro, en Jesús de Nazaret, Benedicto nos deja muy claro cómo Cristo experimenta, cómo Él se siente realmente frustrado y abandonado por su Padre del cielo. Pero bueno, así mismo con los pobres, un paréntesis, así mismo los pobres. Es realmente los pobres materiales. Eso lo va a profundizar todos los documentos del episcopado latinoamericano.
desde Medellín, pasando por Puebla, pasando por Santo Domingo, llegando a Aparecida, Río de Janeiro no tanto, pero todos nos hablan de esa pobreza material, que hoy el Señor nos dice, invítenlos a ellos, veámoslos a ellos. Pero ¿qué sucede? Esto es interesantísimo en el Evangelio del día de hoy. Recordemos cómo comenzábamos, lo que yo les decía. El pobre y los enfermitos son discriminados en tiempos de Jesús porque se piensa que son impuros y esa impureza viene porque si están enfermos o pobres es porque Dios los está castigando por una situación de pecado. Y el Señor nos dice, acérquense a los impuros, vayan donde los impuros, invítenlos a sus casas y siéntense a comer con ellos. Y a veces que nosotros tanto discriminamos, que calificamos al que piensa diferente o al que actúa distinto a lo que yo creo. Terrible lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El Señor está rompiendo esos esquemas, esos estereotipos, esos prejuicios que tenemos con algunos sectores de la sociedad. Terrible. Y para mí se ha convertido en uno de los peores pecados de la actualidad, el que es racista, el que vive la xenofobia, que porque nació en Alemania, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, yo me voy a sentir mucho más. De por Dios, para mí ese es un pecado que viene de una crasa ignorancia, o por el color de piel, que porque entonces amarillito, negrito, blanquito, rojito, o el color de cabello si no tiene cabello, por favor, o que porque actúa o piensa de manera diferente, o porque no comparte mis ideales. Lo vimos en Colombia hace algunos meses, que porque no tiene las mismas opciones políticas en las que yo defiendo y en las que yo creo, entonces lo elimino, o lo bloqueo. De por Dios, eso no es nada cristiano. Avancemos. El Señor nos dice, invitemos más bien al marginado, al excluido, a los que la sociedad rechaza, al distinto. A ese es al que tenemos que invitar. Y ahí vamos a tener la recompensa en el cielo. Hoy pidámosle al Señor nosotros que la palabra de este domingo, bellísima palabra, bellísimo el Evangelio de este domingo, nos ayude a nosotros a no caer en la discriminación. Amar a todo el mundo, especialmente a los que han sido marginados y excluidos. Que el Señor también nos ayude a vencer nuestra soberbia, nuestro orgullo. Que dejemos de estar buscando la fama, el aplauso, la venia de los demás, el reconocimiento, fariseos. Y más bien seamos los últimos, los servidores, el último puesto, porque ese es el que será exaltado, el que será enaltecido y no humillado para aquellos que... Y eso no va a ser en este mundo, eso va a ser en la vida eterna. Dice, allá es donde será el llanto y el rechinar de dientes. Lo vamos a escuchar toda esta semana que viene en el capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. Es allá, en esta vida ya tuvieron su consuelo, pero en la vida eterna, ¿qué es? ¿Y qué es la vida eterna? Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, ya con esto termino. ¿De qué les sirve a ustedes ganar el mundo si al final pierden vuestra alma? ¿El mundo o la vida eterna? Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo viernes. Voy a procurar y quiero hacer el compromiso. Y ojalá me dejen comentarios y me digan cosas, lo que sea. Díganmelo para que entonces el próximo viernes también entonces compartamos el Evangelio, no desde una exégesis profunda ni una hermenéutica detallada, no, más bien desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde el texto bíblico, lo que el Señor nos vaya iluminando en ese momento, para que lo compartamos por este canal de YouTube. Síganme, denle like si les gustó este video, denle en seguir, porque quiero comenzar a subir muchísimo más contenido ahora en mi canal de YouTube. En TikTok, que era donde pues incursioné en las redes sociales, he tenido problemas, me están bloqueando los videos en TikTok. Hay un sector, y yo sé quiénes son. Hay unas iglesias, hermanos de iglesias separadas que me la tienen. Incluso como hablé, y lo peor es que nunca hablé de política directamente. Pues sí hice comentarios de la realidad que se estaba viviendo allá en Colombia, pero no una participación política activa. Y también me lo censuraron los videos. Entonces voy a estar ahora acá en YouTube, que nos da la oportunidad de muchísimo más tiempo. Quiero hacer un curso de Biblia. Quiero que nos vayamos al libro del Génesis o del Apocalipsis. Y bueno, todos los libros, ojalá, no sé por cuál comenzar todavía. También déjenme esos comentarios, sus recomendaciones. Y vamos a activar este canal de YouTube para que podamos seguir entre todos profundizando y aprendiendo en la bellísima palabra de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Un muy buen fin de semana. Feliz domingo.